Buenos días, soy la cirujana dentista Mercedes Reyes Ríos y vamos a abordar el tema acerca de las manifestaciones orales más frecuentes del paciente diabético que asiste a consulta al área de servicios médicos y psicológicos de la UAGRO en Chilpancingo Guerrero. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca del planteamiento del problema. ¿Por qué la diabetes? La prevalencia mundial de la diabetes en adultos en mayores de 18 años ha ido en aumento desde 1980 hasta el 2014. Tan solo en estos años había una cifra muy por encima de lo normal. Ahora, la diabetes se manifiesta de manera bucal y es reconocida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos como la cuarta causa de muerte en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública. Así como también estamos hablando de que el impacto que tiene dentro de la cavidad oral es muy grande. Por estas razones, la diaria, la buena higiene bucal y la detención temprana de las enfermedades en las encías son esenciales para el paciente diabético. Por todo esto, por lo anteriormente expuesto, nos hacemos la pregunta de cuáles son las manifestaciones orales más frecuentes del paciente diabético que acude a consulta dental en el área de servicios médicos y psicológicos de la UAGRO en Chilpancingo Guerrero durante el periodo de octubre del 2016 a junio del 2017. Aquí quiero hacer un paréntesis de por qué la elección de este tema, porque finalmente yo, en lo personal, obviamente, no estoy frente a grupo, sino más bien en lo que me dedico a ejercer en mi carrera como cirujano dentista dentro de la UAGRO, que es el servicio médico. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de este proyecto? Que sería el principal objetivo, el objetivo general, identificar las principales manifestaciones orales del paciente diabético que acude a consulta dental en el área de servicios médicos y psicológicos de la UAGRO en Chilpancingo. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Determinar qué patología oral se encuentra con mayor frecuencia en el paciente diabético y establecer la relación entre las patologías orales y los niveles de glucosa, que quiere decir que vamos a checar cuáles son las manifestaciones orales más comunes dependiendo de los niveles de glucosa de cada paciente. ¿Por qué? El porqué de ¿cómo justificamos esta investigación? Bueno, como anteriormente habíamos mencionado, hoy en día la diabetes mellitus representa un problema de salud pública. El incremento de la población que padece de esta enfermedad ha sido de gran impacto en nuestra sociedad. El presente trabajo responde a la inquietud del área del servicio médico por brindar un adecuado manejo odontológico a los pacientes diabéticos que acuden a consulta dental, al ser el aparato estomatognático una de las principales afectaciones de esta enfermedad. ¿Qué es el aparato estomatognático? El aparato estomatognático estamos hablando que incluyen encías, articulación temporomandibular, órganos dentarios, periodonto, hueso, ligamento periodontal, etc. Y se pretende una atención integral del paciente con los conocimientos adecuados sobre la diabetes mellitus. En nuestro marco teórico abordamos principalmente la definición de la diabetes, así como los estudios más recientes de acuerdo a las manifestaciones orales del paciente diabético. La diabetes mellitus es una condición patológica de origen infecciosa causada por una insuficiencia absoluta o relativa de insulina. Varios procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes. Esto va desde la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas con la consiguiente deficiencia de insulina, que se caracteriza por la hiperglicemia del torrente sanguíneo, o sea, el aumento de la glucosa en sangre. Y la diabetes mellitus como tal constituye una enfermedad que, a pesar que no es directamente tratada por el odontólogo, debe conocer los aspectos inherentes a esta patología, porque sus manifestaciones repercuten directamente en la cavidad oral. Ahora, como mencionábamos, la sintomatología de la diabetes varía de acuerdo a la edad del paciente, el tiempo que ha padecido esta enfermedad, si está en tratamiento desde el paciente, ya sea por cuánto tiempo, si realmente sigue una dieta diaria, si se cuida, si está controlado o no controlado. Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que presenta diversas manifestaciones clínicas orales, dentro de las cuales se encuentra la disminución del flujo salival, llamado hipocialia, el cual predispone las infecciones bucales. Al no haber una buena higiene bucal, al haber una disminución de la saliva,
hay más predisposición a caries y en la mayoría de estos casos también aparecen abscesos apicales por una enfermedad no atendida a tiempo, se disemina, crece, avanza la caries y termina en un absceso apical. Posteriormente también se encuentran enfermedades periodontales, fisuras linguales, lengua seborral, alteraciones del sentido del gusto, candidiasis, halitosis, gingivitis, incremento de la hipersensibilidad dental o de la hipoplasia del esmalte, como otras de las manifestaciones observadas. Estamos hablando que la enfermedad de candidiasis y halitosis es mal aliento, gingivitis, inflamación de las encías. Posteriormente también hay que tener muy en cuenta que la mayoría de las lesiones orales en pacientes diabéticos se localizan en tejidos blandos, o sea, en encía, en lengua. Entre los hallazgos clínicos más frecuentes de los pacientes diabéticos, como habíamos mencionado, es la lengua seborral. Ahora, las investigaciones demuestran que existe una variabilidad en cuanto a la prevalencia de estas dos manifestaciones clínicas. Como habíamos mencionado anteriormente, la edad juega un papel importante. Algunos estudios reportan una baja prevalencia. Es probable que la lengua seborral no sea una alteración característica de la diabetes mellitus, puesto que puede estar asociada a múltiples factores de orden general y local y se presenta tanto en personas comprometidas sistemáticamente como en personas sanas. Sin embargo, sí se ha visto el aumento de esta patología en pacientes diabéticos. En general, las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus varían de un enfermo a otro. Incluso en ocasiones, la primera manifestación puede ser consecuencia de una complicación degenerativa sin que exista hiperglucemia sintomática. También hay que recordar que es importante que muchas veces el odontólogo hace hallazgos en la cavidad oral aun cuando el paciente no ha manifestado o no sabe que es diabético. De acuerdo a García Mateos y Ortiz, las lesiones orales de la diabetes mellitus aparecen sobre todo en diabéticos de larga evolución o mal controlados metabólicamente. De entre ellas podemos citar la enfermedad periodontal, serostomía, hipertrofia, parotidia, incremento de la prevalencia de caries, candidiasis, glosodinia o síndrome de boca ardiente, líquen plano, tendencia a las infecciones orales y cicatrización retardada. Otras complicaciones menos frecuentes, pero sin embargo que están presentes, granuloma piógeno, que es como un pequeño tumor benigno, la odontalgia típica, que son dolores en los órganos dentarios, el alveolitis seca, posteriormente esto se hace la alveolitis posterior a una extracción, y úlceras en mucosa. Estas tres últimas como consecuencia de alteraciones vasculares degenerativas. Como ya habíamos mencionado antes, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va degenerando el sistema en general, es todo el sistema. Pero en nuestro caso nos vamos a enfocar únicamente las repercusiones que tienen directamente en la cavidad oral. Okay. Posteriormente, nuestra hipótesis la formulamos de la siguiente manera. Las patologías orales en boca que se presentan en los pacientes diabéticos que asisten a consulta dental al área de servicios médicos y psicológicos del Aguagro está íntimamente relacionadas con los niveles de glucosa en sangre de cada paciente. ¿Cuáles serían nuestros variables? Bueno, toda la presencia de nuestras patologías es la variable independiente de la glucosa, puesto que si hay niveles de glucosa elevados, hay mayor predisposición a tener las manifestaciones orales en boca. Sin embargo, queremos determinar cuáles son este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Las manifestaciones orales. ¿Por qué? Porque es en base a lo que depende de los niveles de glucosa mencionados con anterioridad. ¿Qué tipo de metodología vamos a usar? Para nuestro estudio estamos detallando un estudio de tipo transversal, puesto que se examina la relación que existe entre los niveles de glucosa y las manifestaciones orales más frecuentes en los pacientes diabéticos que asisten a consulta al servicio médico en el periodo de octubre del 2016 a junio del 2017, así como la descripción de las características o grados de la enfermedad, en este caso, la descripción de la diabetes y sus características en las patologías orales, o sea, en la cavidad oral. La muestra, bueno, el presente trabajo o estudio se realizará en el servicio dental del área de servicios médicos y psicológicos del Aguagro. Todos los pacientes seleccionados serán debidamente informados, dando su consentimiento para formar parte de este trabajo. Los datos se obtendrán de 30 pacientes ambulatorios que acuden voluntariamente a la consulta dental
del área de servicios médicos y psicológicos para una revisión odontoestomatológica, que sería el grupo de control. A todos los pacientes se les realizará su correspondiente historia clínica, historia médica e historia oral. A la población diabética se les consignarán además otros datos como son tipo de diabetes, que en este caso estamos enfocando el tipo de diabetes mellitus, no nos vamos a meter con la tipo insulino dependiente. En años de evolución de la enfermedad y tratamiento y control de la diabetes. Estos datos posteriormente serán debidamente registrados en la historia clínica, así como la encuesta. ¿Cuáles van a ser los criterios de exclusión? Serían los pacientes que no presentan diabetes mellitus, los pacientes con diabetes mellitus que no desean participar en el estudio y obviamente los criterios de eliminación, que definitivamente serían el paciente que no se presenta en el día de la recopilación de los datos, así como los pacientes que no accedan a firmar la hoja de consentimiento informado. ¿Cómo será nuestro método? Bueno, se tomará la glucosa en sangre con ayuda del glucómetro para conocer los niveles de glucosa en sangre de cada paciente diabético. Hago mucho hincapié que es el glucómetro y que es en glucosa en sangre porque también puede hacerse la prueba en orina, vaya la redundancia, que sería la glucosa en orina, y hay otra prueba que es la de hemoglobina glicosilada. Por si aquellos preguntaban por qué hago hincapié en glucosa en sangre, si ambas son en sangre con la glicosilada, pero esta nos da un método, nos arroja ciertos valores de confianza al hacerlo con el glucómetro. La recolecta de datos y la exploración clínica bucodental será realizada siempre por el mismo estomatólogo, en este caso su servidora. Los registros obtenidos se anotaban o se anotarán en las correspondientes fichas diseñadas a tal fin, consignándose los siguientes parámetros de evaluación, que serían los parámetros clínicos, donde se incluyeron todos los dientes presentes en el examen oral, exceptuando los terceros molares, o bien conocidos como las molitas del juicio. La prevalencia de caries dental, en el cual se contabilizará el número absoluto de caries presentes en boca, ausencias y obturaciones por caries, que serán posteriormente anotadas en su historia clínica oral en el odontograma. El estado de higiene oral, donde aplicamos el índice de O'Leary, que evalúa la presencia de placa entobacteriana en las 4 superficies dentarias, ya sea mesial, bucal, distal y lingual. Se utilizará las pastillas reveladoras de placa y para posteriormente hacer un índice que será con el índice de O'Leary. Posteriormente se hablan los diversos síntomas y signos orales, que se recolectará en un apartado de la ficha diseñada para diversos signos o síntomas que pudieran ser interesantes desde el punto de vista del diagnóstico. En la anamnesis o interrogatorio se va a valorar la existencia o no de la xerostomía como sensación subjetiva de sequedad bucal, si bien generalmente conlleva una disminución importante en la secreción salival, así como la sensación de ardor o quemación de la boca. En la exploración se valorará también la existencia, si no hay alguna patología en la glándula parótida, para cerciorarnos que efectivamente sea por la glucosa. También se hará un examen intrabucal acerca de la presencia de aftas y lengua y cándida. ¿Cuáles son los recursos? En este caso hablaremos recursos. Nuestros recursos principales lo dividiríamos en personal, que en el personal solamente entra el investigador, en este caso que es su servidora, los equipos, que contamos con la unidad dental, los materiales e insumos, estamos hablando de espejo, explorador, cucharilla, campo, Kleenex, vasos desechables, abatelenguas, guantes, cubrebocas, copias, historias clínicas, copias del consentimiento informado, copias de la encuesta y copias del odontograma, lapiceros, bicolor, glucómetro y tiras reactivas. Hago hincapié mucho, o quisiera aclarar lo que es el personal, la unidad dental y ciertos materiales de insumo son proporcionados directamente por el servicio médico universitario. En este caso también hay instrumental que es reutilizable porque se esteriliza. Entonces esto no genera ningún costo, por lo tanto no lo tomamos como tal. Sin embargo, todo lo demás se describe de la siguiente manera: en costo por un unitario y así todo en costo en general, de acuerdo a lo que vayamos a utilizar. Bueno, en nuestro cronograma lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a anotar lo que son la descripción de la actividad, en este caso
y empezaríamos a tomar las muestras. Estaríamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, para posteriormente concluir. Ok. Primero vamos a seleccionar la muestra, que son nuestros pacientes, los pacientitos ya, los 30 pacientes ya con su consentimiento informado. Vamos a elaborar, en el siguiente mes elaboraríamos lo que son historias clínicas con su consentimiento informado. Posteriormente vamos a recolectar datos. ¿Cuáles son la recolección de datos? En este caso sería lo que es su interrogatorio y la toma de glucosa en sangre. Con la exploración de la cavidad oral van de la mano. Se pretende tomarlos al mismo tiempo para tener un parámetro real de cuánto tenía ese paciente de glucosa el día de la exploración bucodental y cuáles fueron las alteraciones que vimos, las patologías que se encontraron en ese momento. Y la aplicación de encuestas, en la aplicación de encuestas va directamente relacionado más en la higiene bucal, si toma medicamento o no, etcétera. Bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias.